Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 6 y versículo 7, y quiero comentarles en esta ocasión sobre el tema Dios en un pesebre, el poder de la humildad del Mesías en Navidad. Dice el texto bíblico en San Mateo capítulo 2, versículos 6 al 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Quiero advertirles inicialmente, hermanos, que tanto de propios y de extraños se nos juzga a los que dedicamos un momento para traer a memoria ese instante del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Me parece hasta cierto punto como injusto. Y naturalmente, un evento como este es asociado con festividades o envueltos en fechas con festividades denominadas paganas. Y parece que eso hizo un poco de mella al principio de la iglesia. Me imagino que nuestros padres tuvieron hasta cierto punto temor de asociar este hecho tan extraordinario del nacimiento de Jesús con esas fechas y cómo desubicar la realidad del día, aunque no afirmamos 25 de diciembre, pero para ponerlo así, y buscar otra fecha, porque a veces dicen, bueno, ¿y por qué no celebran Navidad por el mes de marzo? ¿O por qué no celebran Navidad? Sino que lo hacen cuando los paganos tal o cual cosa. Pero pensando un poco, dije en mi corazón, parece que la iglesia reparó una indiferencia allá por el siglo III o el siglo IV, como haya sido, de dejar pasar por alto el traer a memoria semejante acontecimiento. Porque es casi natural, hay gente que sabe cuándo usted y yo nacimos, nos festejan, nos felicitan, y tanto los familiares como amistades, porque es una fecha extraordinaria, es importante, es especial para cualquier persona. Y en este caso, pasar por alto un momento tan trascendental y tan importante como fue el nacimiento del Señor Jesús. Entonces para mí fue como reparar una indiferencia, y la iglesia comenzó a magnificar, a reconocer el valor y la importancia de traer a memoria tal acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, entendemos que muchas de las fiestas de índole religioso espiritual en manos de personas que no tienen otro interés más que un bien personal, un bien comercial, es cierto que se desvía la razón o el propósito de una fecha como esta. Leía también de que ya para Navidad ya no es tanto el nacimiento de Jesús. Hace muchos años el nombre Jesús vino a ser sustituido por Santa Claus, y ahora es más mencionado el nombre Santa Claus que el nombre Jesús. Eso sí creo que nosotros los cristianos no podemos fomentar, ni no podemos decirle a nuestros hijos Santa Claus le trajo esto. Y no podemos decirle a nuestros hijos, mándele una carta a Santa Claus para que le mande un juguete. Eso no debemos de hacerlo, porque toda dádiva y todo don proviene
de nuestro Señor. Y Él es el proveedor, y Él es el que produce el querer como el hacer. Pero Navidad ya no está centrada en la razón del por qué nuestro Señor Jesucristo. Y añadía a alguien diciendo que ya no es Semana Santa, sino que ahora es vacaciones de semana, vacaciones de verano. Ya esa Semana Santa, esa palabra está desapareciendo. Pero la verdad es que tenía que ver o tiene que ver con traer a memoria el tiempo y el momento en que el Señor Jesús entregó su vida. Entonces, por estas y otras cosas, yo no creo que podamos suscribirnos al no celebrar, festejar el momento hermoso cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Así que damos gracias porque nació. Damos gracias porque nació. Damos gracias porque nació. Ahora todos nos familiarizaron cuando éramos pequeños hablando sobre que Él nació en un pesebre. La iglesia tradicional nos lo ejemplifica con los nacimientos y algunos pues más exuberantes que otros ponen al niño en una condición no muy justa, no muy buena, denominándolo el pesebre. En verdad el Evangelio en ningún momento quiso excluir esa realidad. Qué bueno que el Evangelio en torno a Jesús nos brindó detalles y nos brinda detalles extraordinarios para producir en nosotros una mayor admiración. Porque cuando ya vayamos profundizando el mensaje, usted se va a dar cuenta de quién es el que se hizo carne, de quién es el que fue puesto en un pesebre, porque el texto bíblico dice que no se encontró lugar para él o para ellos en el mesón. Entonces fue puesto en un pesebre, es decir, la familia misma se metió a ese espacio donde solían guardar el forraje para asnos, para bueyes, y en medio de esas condiciones la familia, José, María y el recién nacido tuvieron que estar en medio de ese forraje, en medio de ese zacate. Allí fue puesto el niño Jesús, el que nació en Belén. Entonces, al pensar en estas cosas y al celebrar la Navidad, recordamos el momento de la historia cuando Dios entró en nuestro pequeño rincón del universo, porque el niño que está puesto allí en el pesebre no fue un niño común, era Dios mismo que se había hecho carne. Tomó una estructura similar a cualquier ser humano. Y aunque esto en momentos es difícil de poder explicar, de poder entender, pero a esta hora nosotros podemos aproximarnos a un escaso entendimiento o comprensión de que lo que sucedió en ese momento es que Dios decidió de una manera absoluta y determinante hacerse carne para poder entender, para que nosotros pudiéramos entender mejor su mensaje, mejor su propósito, y tantos mensajes y enseñanzas encontramos en su entorno. Por otro lado, debemos nosotros, si traemos a memoria ese día del nacimiento del Señor Jesús, decir en esta fecha o en un momento de la historia, Dios se hizo hombre, se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Dije ya que es algo poco comprensible. No se puede entender exactamente
cómo fue ese suceso. Pero si llegamos a una conclusión, en Dios no hay nada imposible. Dios es alguien que puede hacer las cosas de una manera extraordinaria, de una manera admirable y que sorprende a propios y a extraños. Y esto es uno de los casos extraordinarios que refleja el Evangelio. Y dentro de esa estructura y dentro de esa demostración, ahí está el amor de Dios por nosotros. Ahí estuvo el sentir de Dios por nosotros. Ahí estaba plasmada la intención de búsqueda hacia el ser humano que a causa del pecado se había descarriado y había perdido toda clase de contacto con su Dios. Mediante el que nació allá en Belén, nosotros tenemos acceso libre para poder invocar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aunque no entendamos a cabalidad este misterio, nosotros podemos sí llegar a una comprensión a través de los evangelios cuando conocemos quién fue el niño Jesús. El niño Jesús, desde la parte natural humana, se desarrolló de la misma forma en que nos desarrollamos todos los seres humanos. Hace un tiempo que estuvimos en Israel, Mary y yo acompañamos un tour, sembramos allí unos árboles en ese bosque y unos niños corrían y subían por ese cerro. Y hubo alguien que de una manera espontánea, inspiracional, dijo: esos niños o ese niño que va corriendo, subiendo, me parece que así fueron en los días de Jesús. Cuando Jesús tuvo esa edad, me imagino que él, como cualquier niño, jugaba, corría y caminaba. Esa parte es la que en algún momento a los escépticos los puso en rechazo al misterio de la encarnación, porque no podían ver algo sobrenatural o extraordinario en el niño recién nacido o en el niño denominado niño Dios, sino que era un niño como cualquiera que podía pelear con los demás niños por la chibola, por el juguete o por lo que sea, que podía también estar allí arengando en algunos momentos como un niño de capricho, o que podía también estar en una situación de miseria y de pobreza, porque ciertamente el Evangelio nos narra que él fue criado en extrema pobreza. Y cuando digo extrema pobreza, lo estoy suscribiendo a la diferencia de los nobles de su tiempo, los gobernantes de su tiempo, que sus padres por su oficio de carpintero podía decirse que eran precisamente de escasos recursos. Y cuando José murió, Jesús tuvo que asumir la responsabilidad de su casa, no tuvo herencia más que el oficio de su padre en la carne. Pero todo esto estaba dentro del propósito de Dios. Y cuando vamos a Filipenses capítulo 2, ahí es donde podemos aproximarnos a un mejor entendimiento y conocimiento de esa evolución, de ese proceso al que fue sometido Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios, y en ese caso Filipenses 2, nos presenta una escena extraordinaria del por qué es que Jesús o Dios se sometió a esos detalles y aspectos en la vida. Todo era, hermanos, en una conclusión, amor por la raza humana, amor por nosotros, un interés salvífico por nosotros, un interés de no vernos en un lugar
a razón del infierno, del pecado, perdón, a razón del pecado, en el infierno, en una distancia eterna y absoluta con Dios, porque el deseo de Dios es nuestra salvación, es nuestra redención, y por eso Él estuvo presto y dispuesto a hacer lo que hoy celebramos como la Navidad. Entonces este niño Jesús creció, y en el día que fue ya develado por el Padre, hablando en la parte natural humana, Él comenzó a desarrollar su ministerio. Juan en el capítulo 2 dice: y este principio de señales hizo Jesús cuando convirtió el agua en vino allá en Caná de Galilea. El velo entonces se acorre y ahora comienza a operar en el 100% Dios y en el 100% hombre. Recuerde lo siguiente: cuando usamos el nombre Jesús, es el nombre que lo relaciona con el hombre, con la raza humana. Pero cuando hablamos de Cristo, estamos hablando del nombre que se relaciona con Dios. Jesús con el hombre y Cristo con Dios. Entonces, el misterio de la encarnación, como digo, es algo que en algún momento no lo entendemos, pero en pocas palabras, la encarnación significa despojo. Él se despojó de esa parte eterna como creador de todas las cosas para poder comparecer de una manera similar a los hombres, a la raza humana. Billy Graham y un nieto dicen que caminaban y en un momento el niño comenzó a matar algunas hormigas. Pero repara el niño y dice: Grandpa, ¿crees tú que ellas sienten lo que yo estoy haciendo? Y el abuelo le dice: bueno, para que podamos entender exactamente el caso de cómo ellas sufren, tendríamos que convertirnos en hormigas. Es la única forma para poder entender el dolor de ellas cuando están siendo pisoteadas. Y el niño se quedó así y aprovechó para darle la lección de que eso es precisamente lo que sucedió con la persona de Jesús. Para poder llegar a entender exactamente la situación y la crisis del ser humano, Dios se hizo carne, se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó, sino que Él decide absolutamente cubrirse de carne humana, pasar por las vicisitudes de cualquier ser humano, porque era la única forma que nosotros podríamos decir: hoy sí, Señor, sé que me entiendes. Porque hay momentos cuando las crisis aumentan o cuando estamos en angustia que podemos decir: es que Dios no me entiende. Y no me entiende porque Él es Dios. Pues quiero decirle que la persona de Jesús, 100% hombre, entonces Dios nos entiende. Dios sabe lo que está sucediendo. Dios sabe el pesar que tenemos. Dios sabe la necesidad que tenemos. Y Dios sabe cómo resolver nuestro problema. Porque Dios, porque es Señor. Sí se conduele. Por Isaías dijo que en toda angustia de ellos Él fue angustiado. Él sabe cómo es la angustia. Él sabe cómo es un problema. Él sabe que es una necesidad. Él sabe que es perder a un ser querido. Él sabe el rechazo de los hermanos. Todo eso Él lo sufrió en la carne. Cuando María, en el día de esa boda en Caná de Galilea, llegó para compartirle lo que estaba sucediendo, Él le dijo: mujer, mi hora no ha llegado. En ese momento Él sigue siendo Jesús, el que habita allá en Nazaret, el carpintero quizá popular,
o de quién se podía mencionar su forma en que apareció en el mundo. Ya sabían ustedes que no es de José. Ya sabían ustedes, porque el morbo así es, ¿verdad? Y cuántas cosas podían llegar como a atormentarle. Pero dice la Biblia que María guardaba todo lo que oía sobre él en su corazón. Entonces ese día dice, no ha llegado todavía mi hora. El momento cuando se iba a develar ese porcentaje, 100% hombre, 100% Dios. Entonces, cuando Pablo se refiere a Jesús diciendo, siendo en forma de Dios, él está usando una palabrita griega y es la palabra morfe. Esta significa lo que uno es por fuera, se corresponde perfectamente con lo que uno es en realidad. Entonces, por fuera, él era Jesús, pero por dentro, él era Dios. Entonces, él podía manejar, digamos, en manifestación las dos naturalezas. Los momentos cuando él se enojó, podríamos decir que era una parte de Jesús. Y los momentos cuando él mostraba una misericordia al punto de perdonar pecados, allí estaba obrando Dios. ¿Recuerda cuando él le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados? Y empezaron a censurarle. ¿Quién es este para perdonar pecados si no solamente Dios los perdona? Pues dice Jesús, para que sepan que yo tengo toda autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate y anda. Y el milagro sucedió. Porque en un momento fácil era decirle, tus pecados te son perdonados. Pero decirle, levántate y anda, ya eso tenía otra implicación. Entonces estos se sorprendieron cuando el paralítico recibió el milagro de parte de ese hombre, de ese maestro conocido como Jesús. Pero en este caso extendamos y digamos que en ese momento fue el Cristo de la gloria, el Dios hecho carne, el que está operando en la parte natural como en la parte espiritual. Este ser tiene una capacidad extraordinaria para condolerse con nosotros como un ser humano y también para mostrar su autoridad y su dominio como Dios sentado en su trono alto y sublime. No sé si me está entendiendo, ¿verdad? Pero ya dijimos que es un poco difícil explicar esto. Sin embargo, siendo en forma de Dios, no dejó de ser Dios. Pero este término, él no lo utilizó como para vanagloriarse o como para llamar la atención. Nunca dijo, y ahora van a ver ustedes en mí a Dios. No. Los momentos que tuvo que responder, lo hizo con sus cercanos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero no eran términos de abolengo que él andaba utilizando para que la gente... No. Él conocía el campo en el que se movía. Él conocía la aceptación como el rechazo que recibía. Pero lo interesante del caso es que todo aquel que llegó a creer en él no estaba abrazando a Jesús el relacionado en la carne, sino estaba abrazando al Dios hecho carne. Estaba abrazando al Dios misericordioso, al Dios eterno y bondadoso. ¿Dice amén por eso? Entonces, él por la parte natural o humana no cambió en verdad lo que él era. Esa es la palabra morfes. Él no cambió. El hecho de estar manifestado en carne, el ser Dios, él no cambió. Lo que era por fuera, era por dentro. Y ese es precisamente el llamado que Dios nos hace a nosotros a esta hora en cuanto a morfes. No podemos ser una cosa afuera y otra cosa adentro.
Verá, muchas veces somos juzgados porque somos de una manera y actuamos de otra manera. Y ahí es donde está el proceso donde el Señor trabaja, hermano. Porque queremos ser conforme somos en nuestro interior. Y Dios sabe cuánto Él está produciendo o realizando en nuestro interior. ¿Verdad que algo diferente somos en comparación del mes pasado? No dije del año pasado, en comparación del mes pasado. Algo diferente. Algo está sucediendo día a día en nuestra vida. Y qué frustrante cuando se repiten escenas o situaciones pasadas en este presente. Pero la bondad de Dios es que Él ha tenido una paciencia con nosotros, porque la meta que Él tiene es que seamos como Él fue en lo externo y en lo interno. Que esa gracia que nos ha alcanzado, que se muestra en momentos en lo externo, que verdaderamente sea lo que nosotros somos en nuestro interior. Algo más. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo dice que el Señor se humilló. ¿En qué consistió la humillación? En que siendo Dios, no se afincó en serlo, sino que depone eso a fin de tomar la investidura humana. No está prescindiendo de su naturaleza divina, pero para poder llegar a entender lo que le pasa al hombre, entonces Él se humilla y se viste de carne humana. Y entonces aquí es donde usted y yo debemos de comprender en realidad qué significa la Navidad. Que no valoró ser lo que era, sino que Él toma la forma humana para poder venir en busca de cada uno de nosotros y de esa manera mostrarnos el camino, facilitarnos el camino hacia nuestra redención. Apreciados hermanos, deseamos que este fin de año pueda ser un año en el que un fin de año en el que podamos todos reflexionar. ¿Qué no hicimos para el Señor en este año que está para finalizar? ¿Qué satisfacciones el Señor nos permitió tener a causa de nuestro acercamiento y de nuestra voluntad manifiesta para con Él? Que nosotros podamos aún comprender esos momentos en que retrocedimos en vez de avanzar. Un retroceso en nuestra vida cristiana aparentemente denota la insuficiencia de Dios sobre nosotros, pero no es cierto, no es la insuficiencia de Dios en nosotros, sobre nosotros, sino es nuestra voluntad. Ese es el factor, es nuestra voluntad. Tenemos que salir de esa actitud que muchas veces mostramos. Si así soy. Estoy hablando no de asuntos contrarios a la palabra, sino de esas cosas en las que no nos damos la oportunidad de que Dios haga una transformación en nuestra vida. Recuerde que un retroceso es un daño para nosotros, no es una muestra de la insuficiencia de Dios en nuestra vida. Lo que denota allí es que Dios trabaja mediante la voluntad que nosotros tengamos hacia Él. Si su voluntad es 100% para Él, le aseguro
no le podría decir que ya las alitas de ángeles van a aparecer, porque nosotros nunca seremos ángeles. Usted y yo no hemos sido llamados para ser ángeles. Nosotros nunca vamos a ser ángeles. Nosotros nos vamos a parecer a Él. A Él, no a ángeles, a Él. Una superioridad extrema. Dijo Juan: no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque en aquel día le veremos tal como es y seremos semejantes a Él. Aleluya. Cada uno de nosotros vamos en ese proceso, hermano. Que estas actividades o estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, como suele decirse, no sean para un retroceso, sino sean para un avance en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Recuerde, se humilló, se hizo carne, y era la única manera de mostrarse y de entendernos de cómo somos y meternos en el proceso de reconciliación, de restauración delante del Señor. Así que en esta Navidad, al contemplar al pequeño bebé en el centro del pesebre de la Natividad, reflexione en las alturas de las cuales Él vino y el alcance del poder que tuvo antes de que el tiempo existiera. Y hablando de ese poder, estoy hablando o pensando de ese poder creativo, creacional, porque Dios es el creador de todas las cosas, y en Él y por Él, hablando de Jesús, San Pablo, fueron creadas todas las cosas. Esto ya nos habla de esa realidad única de Dios. Sí, lo conocemos a razón de la teología como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo, pero no tres dioses, sino uno en tres manifestaciones o demostraciones para nuestro propio entendimiento, si cabe la expresión. Además, reflexione en que nadie en toda la historia ha renunciado a más o fue a tales extremos por amor, aun antes de que Él viviera su vida al lado nuestro y que sacrificó por nosotros en otro acto milagroso de redención. Él nos mostró el misterio de su amor incomparable, aun como un recién nacido que lloraba acostado en un pesebre. Aprendamos de los pastores de Belén y aprendamos de los sabios del oriente. Era un niño el que estaba en un pesebre, pero ellos supieron ubicar quién era el recién nacido. Que usted y yo ubiquemos exactamente quién es Jesús y que entendamos el porqué, las razones que tuvo para venir. Y la razón extraordinaria es el perdón de sus pecados, y es que su nombre está escrito en el libro de la vida. Felicidades y que Dios los bendiga a todos.